La historia comienza con la joven Sonai que despierta confundida y al darse cuenta de que está en el año 1990, comprende con asombro que ha renacido. Lo primero que hace es salir corriendo a buscar a las dos personas más importantes de su vida, su esposo y su hijo. En su vida pasada, ella fue una gángster temida del campo. La comunidad la despreciaba por su carácter violento y su estilo de vida, todos menos el tímido y bondadoso Dr. Hijab. Se conocieron cuando ella intentaba robar una gallina y, al chocar con él la sostuvo para que no cayera. Aquel gesto tan simple fue suficiente para que ella se enamorara perdidamente y no dudó en hacer todo lo posible, incluso obligarlo con insistencia a casarse con ella. Sin embargo, tras la boda, comenzó a sentir que él no la amaba. Desesperada por llamar su atención, volvió a rodearse de malas compañías, se involucró con mafiosos y cayó en la adicción al juego. Las discusiones se hicieron frecuentes y, con el tiempo, hasta su propio hijo le resultaba molesto. Todo se rompió la noche en que, durante una pelea, su esposo se interpuso para protegerla y terminó con una pierna rota. Ella, sintiéndose culpable, apostó lo que no tenía para reunir dinero para su operación, pero cayó en una trampa. Perdió todo. Y como no pudo pagar su deuda, los cobradores fueron tras su familia. Su esposo y su hijo murieron brutalmente golpeados. Ahora, con una segunda oportunidad, ella está decidida a cambiarlo todo. Su esposo y su hijo no podían creer el cambio repentino. Ella los abrazaba llorando, mientras su hijo le decía que no iba a molestarla más. Entre lágrimas, se golpeó a sí misma y le pidió perdón a Hijab. Le prometió que no volvería a apostar, que no se metería en más problemas, y que esta vez lo cuidaría a él y a su hijo, Lele. Pero Hijab no le creyó. Para él, era solo otro de sus típicos trucos para pedirle dinero. Ya había perdido toda esperanza en ella y le pidió el divorcio. Entonces ella, desesperada, le rogó por una última oportunidad. Solo un mes. Prometió que en ese tiempo conseguiría el dinero para la cirugía de su pierna y demostraría que podía cambiar. En su vida anterior, después de perder a su esposo y a su hijo, se fue a la gran ciudad. Allí trabajó como matona para un jefe mafioso poderoso, aprendió todo de él y con el tiempo, logró ahorrar lo suficiente para empezar su propio negocio. Terminó siendo millonaria con una empresa que cotizaba en bolsa. Y ahora, con esa experiencia estaba segura de que podía lograrlo otra vez. Por primera vez en su vida, empezó a hacer tareas domésticas y lo hacía feliz. Preparó el almuerzo, dejó todo limpio y Hijab estaba muy confundido. Su hijo, que antes ni recibía atención de ella, ahora sonreía de felicidad por ese simple pero cálido gesto de su madre. Pero aún le quedaba algo pendiente. Cuando salió de la casa, su esposo pensó lo peor, que volvería a meterse en problemas. Pero no. Ella fue directamente a buscar a los que la habían traicionado en su vida pasada y a todos los que alguna vez le hicieron daño a Hijab. Se vengó de cada uno, les dejó claro que no debían volver a acercarse a su familia y recuperó el dinero que le habían quitado. Mientras tanto, los padres de Hijab, que son de mucho dinero y de la gran ciudad, llegaron a visitarlo. Ella nunca los había conocido antes. Al ver cómo vivía su hijo, los padres quisieron llevarse a su nieto. Pero Hijab, aunque ya no creía en su esposa, le había prometido esperarla un mes y mantuvo su palabra. Les pidió a sus padres que esperaran también. Y aunque no estaban de acuerdo, aceptaron a regañadientes. Esa noche, Sonai regresó a casa y se escabulló en silencio, pero fue descubierta por Hijab. Con los ojos llenos de preocupación, él pensó que ella otra vez se había metido en problemas. Pero ella sacó un fajo de dinero y le dijo, «Es para tu cirugía». Hijab sintió un nudo en el pecho al ver la herida. Entonces ella le confesó todo lo que había hecho para conseguir ese dinero y, con unas cuantas palabras dulces, volvió a tocar su corazón. Aunque ya antes le había hecho promesas vacías esta vez, él quería creer en ella. Ella lo besó y le rogó, «Por favor no te divorcies de mí. Sé que no te gusto, pero si me das una oportunidad, los sentimientos pueden cultivarse poco a poco». Lo que ella no sabía era que Hijab ya la amaba. Por eso no se fue con sus padres, aunque tuvo la oportunidad. A la mañana siguiente, Sonai preparó con cariño el desayuno para su esposo e hijo. Por primera vez,
Los tres compartieron una comida en paz y felicidad. Ella sabía que el camino no sería fácil, recuperar el amor de su esposo, criar a su hijo y darles la vida que merecían. En el camino al hospital, se cruzaron con unos matones en el autobús, y aunque Ji-Yan pensó que se meterían en problemas, Son-Ahí les dio una paliza que lo dejó boquiabierto. Él solo pensaba, si esto es un sueño, ojalá dure un poco más. Luego de la consulta, el médico dijo que Ji-Yan necesitaba operarse en 3 días, pero el costo era altísimo. No te preocupes, dijo ella. Lo conseguiré, cueste lo que cueste. Decidida, alquiló una casa mejor y hasta intentó besar a Ji-Yan, quien se puso todo tímido. Pero justo en ese momento fueron interrumpidos por su hijo. Para ganar dinero rápido, Son-Ahí planeó vender palomitas en la puerta del cine. Al verla tan entusiasmada, Ji-Yan le pidió a su hijo que, al probarlas, fingiera que sabían bien para no desanimarla. Pero para su sorpresa, estaban deliciosas. Conmovido por su esfuerzo, Ji-Yan informó a sus padres sobre el cambio de actitud de Son-Ahí. Aunque no del todo convencidos, le enviaron un sobre con dinero. Ji-Yan también la ayudó en su pequeño puesto, a los clientes les encantó y fue todo un éxito. Son-Ahí le dijo que antes, en el pueblo, muchas familias querían casar a sus hijas con Ji-Yan, pero él se negó y terminó casándose con una sinvergüenza como ella. No entendía por qué le gustaba tanto, pero le aseguró que su elección no había sido un error y que se lo demostraría. Además, le advirtió que, cuando su pierna sanara, no lo dejaría ir jamás. Después de mucho esfuerzo, logró reunir el dinero para la operación. Ji-Yan tenía miedo de que algo saliera mal, pero ella le prometió que, pasara lo que pasara, cuidaría de él por el resto de su vida. La cirugía fue un éxito. Los padres de Ji-Yan quedaron impresionados, no solo por su determinación y por haber conseguido el dinero en tan poco tiempo, sino también por el sabor y la calidad de su producto. Tanto fue su sorpresa que mandaron a gente de confianza para vigilarla discretamente y asegurarse de que nadie se atreviera a avergonzarla. Pronto surgió la competencia. Comenzaron a aparecer otros vendedores ofreciendo lo mismo frente al cine. Al encargado del lugar no le gustaba esa situación y estaba a punto de echarlos a todos, incluida Son-Ahí. Sin embargo, ella actuó con inteligencia. Se acercó a él y le habló estratégicamente sobre su producto, resaltando su calidad y el potencial de ganancias. Lo convenció de firmar un contrato para compartir beneficios. Gracias a eso, logró quedarse con el puesto de manera exclusiva, eliminando a la competencia y generando muy buenas ganancias. Los padres de Ji-Yan, sorprendidos por el gran cambio y evolución de Son-Ahí, decidieron ponerla a prueba disfrazándose para observar su verdadero carácter sin que ella los reconociera. Más tarde, Son-Ahí quiso celebrar sus logros llevando carne para su esposo al hospital. Sin embargo, un paciente envidioso que compartía la habitación comenzó a insultarla sin motivo. Ella no dudó en defenderse con firmeza, y esa escena fue presenciada por los padres de Ji-Yan desde fuera de la habitación. Al verla tan decidida y algo intimidante, se asustaron y pensaron en abandonar su plan. Pero al intentar irse, se encontraron de frente con ella. Improvisaron una excusa, diciendo que les faltaba dinero para pagar su hospitalización. Son-Ahí, sin sospechar nada y sin dudarlo un segundo, les ofreció ayuda, lo que les dejó parcialmente una buena impresión. Finalmente, Ji-Yan fue dado de alta del hospital y regresaron juntos a casa. Nada más llegar, Son-Ahí volcó una bolsa llena de dinero frente a su esposo e hijo, dejándolos completamente sorprendidos. Todo lo había ganado con su pequeño puesto de palomitas. Además, le compró un juguete a Lele, quien no cabía en sí de la felicidad. Cuando Lele salió a jugar con sus amigos del pueblo, un niño intentó intimidarlo diciéndole que su madre se había escapado con un amante. Recordando las enseñanzas de su madre sobre defenderse cuando era necesario, Lele actuó con astucia, sobornó a los demás niños para que le dieran una paliza al que lo había insultado. Al regresar, Lele le confesó lo sucedido a su madre, temiendo que ella se enojara y lo golpeara. Pero Son-Ahí, lejos de reaccionar así, lo animó con una sonrisa y le dijo, incluso si algún día hicieras un agujero en el cielo, siempre tendrás a tu madre para apoyarte. No pasó mucho tiempo hasta que los padres de los otros niños aparecieron, furiosos en la casa, reclamando por lo ocurrido. Uno de ellos incluso intentó golpear a Lele, pero lo detuvo de un golpe certero.
Luego, Lele se vengó a su manera, hincándole con palo en el trasero. En ese momento llegó Hee-Yang, preocupado por lo que pasaba. Al ver cómo el vecino seguía insultando a su esposa e hijo, llamándolos gangsters, Hee-Yang, que normalmente tenía una actitud tranquila, alzó la voz y le dio una advertencia firme, dejando a Son-Ahí sorprendida por su repentino carácter protector. El vecino no se detenía y exigía dinero como compensación. Son-Ahí accedió, pero con una condición: te daré el dinero, pero quiero que tu hijo repita exactamente las mismas palabras con las que insultó al mío y se las diga a su padre. El niño, sin dudar, accedió y comenzó a insultar a su propio padre tal como había hecho con Lele. Más tarde, Hee-Yang le entregó todo el dinero que había ganado trabajando en la farmacia a Son-Ahí. Conmovida por su gesto, lo besó y dijo que lo amaba. Entonces Hee-Yang también la besó apasionadamente. En medio de la noche, el vecino molesto de antes, completamente ebrio, fue interceptado por Son-Ahí. Sin dudar, lo golpeó y, en un extraño giro, le hizo una especie de hipnosis, ordenándole que caminara directo hacia la montaña, en dirección al acantilado. A la mañana siguiente, Hee-Yang llegó con la noticia sorprendente de que el vecino había sido encontrado en estado crítico al borde del precipicio. Son-Ahí fingió sorpresa y, con una sonrisa sutil, comentó que tal vez era una especie de retribución del destino. Más tarde, viajaron a la ciudad. Al entrar en una tienda, la vendedora los miró con desprecio, convencida por sus prejuicios de que no podían pagar nada. Pero Son-Ahí no tardó en ponerla en su lugar, sacó un fajo de dinero y declaró que le compraría a su hijo todo lo que deseara. Luego le pidió a Hee-Yang que eligiera ropa para ella. Él, al verla probándose, no pudo evitar quedarse embobado por su belleza. También compró ropa para él, y cuando intentó rechazarla por modestia, ella simplemente lo calló con un beso. Son-Ahí se había convertido oficialmente en la primera millonaria de su condado. El gerente del banco incluso la recibió personalmente, y más tarde le enviaron felicitaciones a su hogar. Como era de esperarse, los vecinos entrometidos no tardaron en aparecer, ahora adulándola y hasta intentando presentarle a un hombre. Ella, sin rodeos, le cerró la puerta en la cara. La noticia de su riqueza llegó rápidamente a oídos de su madre y su hermano Su-Peng, quienes decidieron ir a buscarla, como siempre, para pedirle dinero. Mientras tanto, Hee-Yang, inseguro por los comentarios maliciosos de los vecinos sobre su pierna, le confesó su temor de que ella quisiera dejarlo. Le aseguró que su pierna sanaría pronto. Pero Son-Ahí, fingiendo tristeza, le recordó que él había sido quien le pidió el divorcio y dijo que si era lo que quería, ella se iría. Alarmado, Hee-Yang reaccionó de inmediato, diciendo que no quería separarse de ella. Conmovida, Son-Ahí lo besó, pero su momento fue interrumpido por la inesperada visita de su madre. En su vida anterior, su madre y su hermano solo se acercaban para pedirle dinero. Incluso llegaron a aliarse con sus competidores, vendiendo información que casi provocó la quiebra de su empresa. Esta vez, no volvería a ser tan bondadosa. Los echó de su casa sin titubear. Pero cuando su madre comenzó a armar un escándalo, accedió a darles dinero únicamente para la dote del matrimonio de su hermano. Lo que ellos no sabían era que detrás de su generosidad se escondía un plan para arruinarlos. La prometida de Su-Peng, Xiaoxu, era una mujer ambiciosa, amante del dinero, y Son-Ahí sabía que terminaría llevándolos a la ruina. Su madre, que siempre había favorecido a su hermano y la maltrató durante años, estaba a punto de pagar por todo. Al ver a Son-Ahí, Xiaoxu no dudó ni un segundo en casarse con Su-Peng. Como mujer interesada que era, estaba convencida de que, uniéndose a él, alcanzaría la riqueza que deseaba. Su-Peng, intrigado por el éxito repentino de su hermana, le preguntó cuál era su secreto para ganar tanto dinero. Son-Ahí, con astucia, lo engañó diciéndole que todo lo había conseguido apostando. Más tarde, Son-Ahí sorprendió a Hee-Yang llevándole flores, y como recompensa logró convencerlo de que la dejara bañarlo. Aunque aceptó, Hee-Yang no pudo evitar ponerse nervioso ante el comportamiento atrevido de su esposa. Tal como había planeado, Su-Peng cayó en la trampa. Comenzó a apostar, y al principio lo dejaban ganar para engancharlo más. Poco después se casó con Xiaoxu, pero no pasó mucho tiempo antes de empezar a perder todo su dinero. Consumido por la adicción, se volvió violento, incluso golpeando a su esposa y robándole lo poco que les quedaba. Desesperada,
y Xiaoxu fue a pedirle ayuda a Sonai, pero ella la ignoró sin titubeos. Eso ya no es mi problema, dijo con frialdad. Ofendida y humillada, y Xiaoxu juró vengarse. Mientras tanto, Yang, orgulloso, presentó los logros de su esposa a sus padres. Aunque al principio ellos se mostraron reacios a aceptarla, él fue claro: no dejaré a mi esposa, y no permitiré que se lleven a Lele. Pensando en nuevos horizontes para sus negocios, Yang le entregó a Sonai unas valiosas antigüedades familiares. Al verlas, ella se convenció de su próximo paso: trabajar con antigüedades y mudarse a la gran ciudad. Mientras compartía sus planes con su familia, un empresario que casualmente escuchaba quedó impresionado por su visión y le pidió consejo para su propio negocio. Gracias a su experiencia previa, Sonai también logró venderle a ese empresario una patente de un producto innovador, aumentando aún más sus ganancias. Luego, compró acciones de una empresa que sabía que subirían al día siguiente, y, tal como esperaba, se dispararon. Y Xiaoxu, que la había estado espiando, trató de imitarla. Apareció altanera y, junto a su amante, invirtieron también en esas acciones. A pesar de que Sonai le advirtió que no jugara con dinero que no estaba dispuesta a perder, y Xiaoxu ignoró su consejo. En su vida anterior, Xiaoxu había sido responsable de arruinarla conspirando contra ella. Esta vez, no permitiría que se repitiera la historia. Apenas Xiaoxu se marchó, Sonai vendió todas sus acciones, sabiendo que al día siguiente su valor caería en picada. Y así fue. La caída fue estrepitosa. Mientras Xiaoxu y su amante sufrían las consecuencias, Yang no podía sentirse más orgulloso de su esposa, elogiándola con admiración. Más tarde, Sonai regresó al tasador de antigüedades porque sabía que él tenía en su poder un valioso libro antiguo de medicina. Quería regalárselo a Yang para que pudiera continuar sus estudios de doctorado. Aunque al principio fue difícil convencer al tasador, finalmente accedió a cambiarlo por una pintura también muy valiosa. Sonai sabía que, por su talento, Yang podría haber trabajado fácilmente en un hospital de la gran ciudad, pero por quedarse con ella, había sacrificado esa posibilidad. Esta vez, ella quería compensarlo. Él le aseguró que nunca la había culpado por nada. Entonces ella le confesó: te amo. Sos el único en todo el pueblo que me cuidó sinceramente. Me gustás por ser tan gentil, y eso nunca va a cambiar. No quiero verte con ansiedad o preocupación. Sonai recordaba con claridad la vez que, creyéndola dormida, Yang le confesó que tenía miedo de que un día ella ya no quisiera estar con él. Conmovido por su amor y palabras, esta vez fue él quien tomó la iniciativa y la besó. Tan pronto como regresaron al pueblo, los vecinos no tardaron en darles la noticia. La madre y el hermano de Sonai estaban completamente arruinados. Los cobradores habían ido tras ellos, y su pend incluso había quedado lisiado. Por su parte, Xiaoxu, luego de haber sido golpeada por su amante tras hacerlo perder todo su dinero, ahora mendigaba por las calles. Sonai, lejos de sentir pena, experimentó una cierta satisfacción y pidió que le contaran bien todos los detalles del chisme. Para celebrar su propio éxito, compró los mejores productos disponibles para su familia, un auto nuevo y una de las villas más lujosas de la ciudad. Los vecinos no dejaban de felicitarlos y alabar su fortuna, mientras su madre y hermano se consumían en la miseria. Cuando intentaron enfrentarla en público, reclamándole como si fueran ellos las víctimas, Sonai no dudó en recordarles cómo la habían echado de casa siendo apenas una adolescente, en pleno invierno, dejándola a la intemperie, al borde de la muerte. A pesar de sus lágrimas falsas, insultos y escándalos, Yang intervino por ella. Con firmeza, les advirtió que no volvieran a acercarse a su esposa ni a molestarla nuevamente. En casa, Sonai le preparó una sorpresa de cumpleaños a Yang. Como muestra de su amor, lo había inscrito en una universidad de prestigio para que pudiera completar sus estudios avanzados de medicina. Más tarde, cuando fue a buscarlo después de clases, los compañeros de Yang la elogiaron por su belleza, y él, orgulloso, la tomó de la mano y la presentó con una sonrisa. Ella es mi esposa. Poco después, Sonai consiguió una gran inversión para su nuevo proyecto. Fue entonces cuando Yang le dijo que sus padres querían conocerla. Ella se sorprendió: en su vida anterior, nunca los había conocido. Durante la inauguración oficial de su nuevo negocio,
Justo cuando todo era celebración, su antigua familia apareció nuevamente, intentando calumniarla y arruinar su momento. Pero en ese instante llegaron los padres de Hee-Yang, y él la presentó formalmente como su esposa. Fue ahí cuando Song descubrió su verdadera identidad, y quedó completamente asombrada. Su Peng, incrédulo, gritó que eso no podía ser posible, que Hee-Yang no era más que un pobre médico de pueblo. Pero ante una advertencia directa del padre de Hee-Yang, la policía intervino y se llevó a Su Peng y a su madre por causar desorden público. Finalmente, sin más interrupciones, la apertura del nuevo negocio continuó con Song Ai y Hee-Yang mirándose con amor. Así finaliza este hermoso drama.